Queridos amigos de NSE, bienvenidos a este programa de En Defensa de la Vida y la Familia. Hemos estado hablando de distintos temas relacionados con la vida, la familia, el matrimonio, y en el día de hoy vamos a hablar de la apertura a la vida. Ya hablamos de que la vida es un don de Dios y vamos a hablar cómo nos abrimos a la vida, qué obstáculos podemos encontrar. Y para esto tenemos hoy con nosotros aquí en nuestro estudio en Bogotá a la hermana Natalia Bernal Soto, que ya nos había acompañado en otros programas. La hermana Natalia es politóloga y con un máster en matrimonio y familia del Instituto Juan Pablo II de Alcalá de Henares. Bienvenida, hermana Natalia, a este programa. Muchas gracias, hermana María Esther, y un saludo para todos los que nos están viendo en este momento. Muy contenta de estar nuevamente en este programa para conversar sobre todos estos temas que son muy importantes y que muchas veces como que no tenemos una información completa sobre estos temas. Bueno, pues estuvimos hablando en programas anteriores de la vida como don de Dios, ese don que es el Hijo, que en muchas ocasiones podemos no percibirlo así. Pero, hermana Natalia, nos podemos preguntar cuál es el fundamento verdadero de esa apertura a la vida por parte de los esposos. Bueno, pues justamente si estamos hablando de un matrimonio, ese amor realmente es el fundamento de la apertura a la vida. ¿Por qué? Porque el amor decimos que es fundamento de la apertura a la vida, porque cuando yo amo realmente a otra persona, y en este caso estamos hablando del amor no solo, diríamos, esponsal, de respuesta total, sino un amor concreto, que es el de los esposos en el matrimonio, que es amor conyugal, pues en este caso esa donación total de los esposos, ese amor como respuesta total de toda la vida, implica también el cuerpo, implica también la dimensión procreadora. Entonces los esposos cuando se dan totalmente, y eso es lo que se prometen, digamos, el día de su boda, yo me entrego a ti, lo que entregan es todo, toda su vida, su cuerpo, sus años, entregan su psiquismo, su psicología, su afectividad, entregan todo el uno al otro, y eso implica esa capacidad de ser padre o madre el uno a través del otro. Entonces, digamos que es algo muy bonito, ¿no? Cuando lo vemos desde este punto de vista, cuando vemos realmente matrimonios que han estado unidos por mucho tiempo, vemos que ese testimonio también tiene mucho que ver con que esos esposos no se han negado nada el uno al otro, se lo han dado todo, y eso incluye el decir, bueno, pues vamos a estar siempre abiertos a esa capacidad que Dios ha puesto en nosotros de ser padres, ¿no? Y hay una frase muy bonita de la encíclica Humane Vitae que les recomendamos a todos los que nos están viendo, de San Pablo VI, que justamente habla como de esta apertura a la vida, de la paternidad responsable, y dice que esta doctrina, muchas veces expuesta por el magisterio, está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Es decir, que esa apertura a la vida tiene un fundamento, y es que el acto conyugal, cuando los esposos se entregan totalmente el uno al otro, tiene dos significados, que por una parte los ayuda a unirse más como esposos y por otra parte también los ayuda a abrirse a ese plan creador de Dios, ¿no? Ser copartícipes en la creación, pues dando a luz nuevos hijos. Y esto realmente es muy bonito, hermana Natalia, y algo de lo que poco se habla a los novios cuando están ya pensando en contraer un matrimonio, y también a los mismos esposos, ¿no? Como hablamos en algún programa anterior con otra persona y otro invitado, se ve más pues el matrimonio donde un lugar donde lo vamos solamente a pasar bien, pero no donde me tengo que donar, tengo que dejar de pertenecerme a mí para pertenecer al otro, y el otro también llega a ser parte mía. Este es el amor auténtico, ¿no? Ese amor que se da sin límites, sin medida y que por lo tanto tiene un fruto, tiene un Así es. fruto. Muy bonito, hermana María Esther, antes de la siguiente pregunta, porque justamente lo que tú dices también lo expresa Pablo VI en esta encíclica que les hemos comentado. Él dice, pues hay unas características principales del amor, ¿no? Y son como que no podemos prescindir de ellas. Y él dice, bueno, el amor es plenamente humano, total, fiel, exclusivo. Y la última característica que él menciona, el amor es fecundo. Y uno diría, bueno, él está hablando en el
plano, digamos, también de la vida conyugal, de los esposos, pero uno también lo puede llevar como a todo tipo de amor, ¿no? El amor, por ejemplo, de nosotras como consagradas también implica una fecundidad, en este caso es una fecundidad espiritual, pero qué importante también es que tomemos conciencia que una vez uno se cierra a esa dimensión fecunda, lo que viene es como una frustración muy grande, ¿no? Porque Dios me ha hecho para darme totalmente y yo lo que estoy haciendo es reservarme. Y si hablamos de eso en el plano en el que no estamos hablando de un amor conyugal, pues mucho más en el plano del amor conyugal. Los esposos se cierran y vamos a ver pues todas las consecuencias que tiene eso para la vida, ¿no? De los esposos, de la familia y de la sociedad. Porque no es que solo se estén cerrando a la vida, se están cerrando al amor total. Y cuando el amor empieza a resquebrajarse por el egoísmo, que es en el fondo lo que está, pues, en este cerrarse a esa fecundidad, ahí es cuando empiezan a venir todos estos problemas y dificultades y unas grandes consecuencias para el matrimonio, como bien nos decías. Vamos a pasar a otro punto de este mismo tema. Y bueno, hoy en día es como si la apertura a la vida fuera una enfermedad, ¿no? Como que tener muchos hijos, incluso ahora antes de empezar a grabar el programa me escribía una persona, hermana, necesito ayuda porque voy a tener mi cuarto hijo y no encuentro un médico que me apoye porque me dice que ya son muchos, que el mismo médico ve mal que esta mujer tenga ya su cuarto hijo. Y bueno, a veces ya esto se ve como falta de educación, signo de poco de subdesarrollo, o que pues es una falta al planeta, a la economía, porque ya pues no hay máximo dos hijos o no tener hijos. ¿Cuál es el error, hermana Natalia, de esta forma de entender la vida? Bueno, yo creo que es una mentalidad muy extendida y en la que de fondo hay varios errores o varias mentiras o verdades a medias, ¿no? Y tendríamos que ir como un poco explicándolas, no nos va a dar mucho tiempo en este programa, pero sí quiero como que mencionemos algunas. Yo creo que por una parte es evidente que la legislación, el ambiente en el que hemos crecido muchos, el ambiente cultural también ha influido mucho, ¿no? Pues hemos nacido en una sociedad o las generaciones más jóvenes en la que ven que la vida no es vista como un don, sino como un obstáculo al desarrollo, porque está legislado así, porque las familias que tienen menos hijos supuestamente son más exitosas o tienen más comodidad o un bienestar económico. Entonces, pues eso también influye mucho, el ambiente cultural influye mucho en la mentalidad que se va forjando en las generaciones más jóvenes. Eso por una parte, y todo el influjo que tienen los medios de comunicación, no como este que estamos intentando pues formar en el bien y formar criterio a todos nuestros televidentes, sino pues desafortunadamente lo que prima hoy en los medios de comunicación es una corriente totalmente antivida, antinatalista, y eso es evidente para todos. Pero también existe como ciertos mitos falsos, por ejemplo, una mentalidad según la cual de todo acto conyugal se deriva una nueva vida. A veces parece mentira, pero los esposos muchas veces están pensando así, no es que si no planificamos, si nosotros no usamos anticonceptivos, si nos abrimos a la vida, entonces vamos a tener como 800 hijos. Así es. Entonces se asustan y bueno, creo que también eso es un error que parecería mentira, ¿no? Hoy en una sociedad en la que la información está tan disponible y el hombre está tan superformado, pues muchas veces están en el inconsciente o en el consciente colectivo este tipo como de mentalidad. Así es. Y luego y en este punto, que no vamos a profundizar ahora, pero es importante lo que dices, no todo acto conyugal supone una vida. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho el cuerpo de la mujer perfecto, y la mujer tiene unos tiempos en los que es fértil y otros tiempos en los que no. Y esto nos lo enseña un punto que tocaremos después o en otro programa, y es los métodos naturales, que supuestamente nos quieren decir esto no vale para nada, pero ya hablaremos de eso. Sí, creo que es un punto muy importante, como que nos quieren ocultar cierta información y nos quieren vender otra, que por otro lado no es del todo cierta. Pero en últimas, hermana María Esther, yo creo que en esta mentalidad también hay como una causa y es la falta de fe. O sea, yo muchas veces cuando veo matrimonios que se cierran a la vida, realmente veo que hay mucha falta de fe, de coherencia con el Evangelio. Es como si el Evangelio aplicara para ciertas zonas, áreas o momentos de nuestra vida y para otros no, porque no es real. Entonces llegamos como a una mentalidad tal que es, bueno, el Evangelio está muy bien, muy bonito, yo soy católico, amo a Dios, creo en Dios,
Pero en esta medida de la apertura a la vida, el Evangelio, el Magisterio y los sumos pontífices están como muy equivocados y alejados de la realidad, porque la realidad de los esposos es otra muy distinta, las situaciones económicas, políticas, sociales, de todo orden son muy distintas, los tiempos han cambiado, entonces como que hay ciertas zonas reservadas en las que el Evangelio no aplica. Entonces creo yo que ahí como que todos tendríamos que hacer un examen de conciencia muy grande de hasta qué punto nuestra fe se va debilitando. Así es. Y bueno, pues, ¿por qué se va debilitando nuestra fe? Ya lo hablamos también en algún programa, por ese poco contacto que tenemos con Dios, ese poco acudir a Dios en la oración, en los sacramentos, y desde ya lo que más nos aleja, que es el pecado. Nos vamos a ir a una breve pausa antes de seguir en la segunda parte de este programa, profundizando más en este tema de la apertura a la vida y los métodos naturales con nuestra invitada del día de hoy, la hermana Natalia Bernal. Los esperamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad. Danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad del trabajo de reparación, del estudio, de la vida interior personal, de la oración que solo Dios ve en lo secreto. Enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y austera, su carácter sagrado e inviolable. Amén. Bienvenidos nuevamente, queridos amigos de NC, a esta segunda parte del programa del día de hoy, en el que estamos hablando de la apertura a la vida con la hermana Natalia Bernal Soto, quien nos está acompañando. Estábamos hablando de que el amor verdadero supone, pues conlleva la fecundidad, es una de las características. Y nos puede surgir también, hermana Natalia, pues la duda, ¿no? De que, bueno, pues que hay momentos, hay situaciones que los esposos se encuentran abiertos a la vida, pero que existen situaciones difíciles que puede suponer, se pueden plantear aplazar los nacimientos. ¿Qué nos dice la Iglesia acerca de esto? Bueno, hermana, es un punto muy importante, ¿no? Porque como decíamos antes, los esposos que se abren a la vida, incluso ellos mismos también a veces se asustan y piensan, bueno, pero es que estar abierto a la vida siempre y en todas las circunstancias es un poco difícil, ¿no? Pero el magisterio de la Iglesia y el Evangelio mismo, pues siempre han considerado como que hay momentos, ya sea de tipo de salud, situaciones económicas muy difíciles, psicológicas, sociales, en las que los esposos ante Dios ven que en ese momento pues no pueden, digamos, favorecer un nacimiento por esas mismas circunstancias. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Iglesia sobre este tema? Y es muy bonito. Realmente existen esos momentos, esas situaciones difíciles, pero los esposos tienen que tener presente que se deben siempre respetar esos dos significados del acto conyugal, la unión y la apertura a la vida. Entonces, ¿qué es lo que propone la Iglesia en estos momentos difíciles?
para aplazar lícitamente esos embarazos, los esposos deben recurrir al reconocimiento de la fertilidad y abstenerse del acto conyugal en los momentos fértiles de la mujer. ¿Por qué? Porque de esta forma los esposos siguen fomentando la unión entre ellos, son conscientes de que están pasando por un momento difícil, pero en ningún momento se cierran ellos a darse totalmente, lo que decíamos hace un momento, se están dando totalmente, tanto en los momentos de entrega corporal como en los momentos de abstinencia, se están dando totalmente por el bien de los esposos, pero al mismo tiempo siguen siempre abiertos a ese plan de Dios, es decir, ahora, como vamos a explicar si nos da tiempo más adelante, si usando los métodos naturales, que básicamente son el reconocimiento de la fertilidad en el hombre y en la mujer para abstenerse en los momentos fecundos por situaciones económicas, sociales, psicológicas graves, pues ellos, aunque estuvieran practicando esos métodos naturales para aplazar un nacimiento, si viniera un hijo, aunque ellos no lo estuvieran buscando, ellos lo aceptarían. Entonces, digamos que la mentalidad es muy distinta. Y creo que es algo que muchas veces o nos cuesta explicar o nos cuesta acercarnos a este magisterio de la iglesia, y muchas veces criticamos algo sin conocerlo, ¿no? Decimos, no, la iglesia es retrógrada, no acepta la anticoncepción, pero no nos damos cuenta que lo que está custodiando la iglesia no es como una cosa que ya está pasada de moda. Lo que está custodiando la iglesia es el amor auténtico, el amor verdadero, que entre los esposos pues implica justamente esta apertura a la vida. Hermana María Esther, y si nos da tiempo quiero leer, porque es muy importante que sepamos que esto está consignado en el magisterio, que podemos acudir, que podemos profundizar. Este programa está hecho como para abrirles el apetito a ustedes, pero no nos da para comentar todo lo que quisiéramos. Entonces, en esa misma encíclica Humane Vitae, que hemos comentado de su santidad Pablo VI, publicada en el año 1968, pero que sigue siendo totalmente actual, el Papa decía: en relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, la paternidad responsable se pone en práctica, ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa, ya sea con la decisión tomada por graves motivos y en respeto de la ley moral de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido. Aquí estamos hablando de evitar, aplazar, posponer un nacimiento, pero nunca de atacar la vida, ¿no? Y que realmente también, bueno, ya sabemos, o tal vez alguno de las personas que nos siguen en este programa no saben esto, fue muy atacado San Pablo VI por esta encíclica, por tomar esta decisión después de consultar a muchos expertos en el tema, pero también esto se malinterpreta aún muchas veces en ámbitos de la iglesia, en el sentido de que se toman los métodos naturales como un método anticonceptivo más. Y aquí lo importante es que tengamos en cuenta cuál es la mentalidad. La mentalidad no es cerrarse a la vida, no es que como no queremos tener hijos, en los momentos en que se sabe que la mujer es fértil, pues nos abstenemos del acto conyugal, y cuando es fértil y cuando no es fértil, pues optamos por él para no tener hijos. Es simplemente cuando hay situaciones graves de salud, económicas, sociales, graves realmente, que se permite utilizar estos métodos para aplazar los nacimientos, pero no con la mentalidad de no quiero tener hijos. Y lo recalcamos porque a veces, incluso hasta en cursillos prematrimoniales, se propone este método como un método anticonceptivo, como una mala interpretación de lo que su santidad Pablo VI quiso decirnos. Yo creo que es un punto muy importante, hermana María Esther. Incluso, bueno, estudiando estos temas es muy curioso, pero no solo personas católicas están cada vez recurriendo más a los métodos naturales, pues con esta mentalidad recta de en situaciones graves aplazar los nacimientos, pero siempre abiertos a la vida, sino que hay grandes sectores de la población no católica, no creyente, no practicante, que cada vez se vuelcan más hacia buscar estos métodos naturales, métodos alternativos a la anticoncepción, más que todo hormonal, porque consideran pues todos los efectos secundarios que está teniendo, sobre todo en el cuerpo de la mujer. Entonces uno diría, bueno, pues también es muy fácil que los católicos pues caigan como en esa tentación de, bueno, no vamos a planificar, pero no porque no lo diga la iglesia, no vamos a usar métodos anticonceptivos, no porque lo diga la iglesia, sino porque realmente vemos que a nivel de salud
pues es más práctico el método natural. Entonces, esa no es la mentalidad, ¿no? Aquí creo que vamos claramente hablando de una mentalidad abierta a la vida, pro vida, una mentalidad que siempre ve la vida como un don, como un regalo y por eso nunca se cierra a ella. Lo que hace es en momentos en los que realmente es difícil decir, bueno, en este momento pues no puedo gozar de ese bien que es la vida y por eso intento aplazarlo. Pero si aún así viene una vida, los esposos están abiertos a recibirla. Así es. Como tú decías, es custodiar el amor. Y no nos va a dar tiempo en este programa el día de hoy a meternos en los métodos naturales, pero quería también, hermana Natalia, como aclarar un término que utiliza realmente San Pablo VI en la encíclica Humanae Vitae, y es el tema de paternidad responsable, porque es un tema que se ha también deformado, ¿no? ¿Podrías explicar un poquito lo que realmente quiere decir? Porque, bueno, paternidad responsable es no tener hijos. Hoy en día, ¿no? Sí, Incluso, pues, Planet Parenthood, pues, habla de paternidad paternidad responsable. como planificada, ¿no? Así es. Sí, es un término muy bonito y justamente no tengo aquí la cita textual, pero en un comentario que hizo el Papa San Juan Pablo II, que lo tenemos Ujú. aquí con nosotros siendo todavía cardenal, Karol Wojtyla, sobre la Humanae Vitae, él decía que paternidad responsable era el nombre que le daba Pablo VI, la Iglesia Católica, a la sexualidad conyugal bien entendida. Es decir, no es otra cosa que la vivencia plena del amor entre los esposos cuando realmente están abiertos a la vida y consideran este matiz que hemos visto aquí, que menciona Pablo VI en la encíclica, ¿no? Que en situaciones realmente graves lo que hacen es recurrir al reconocimiento de la fertilidad de la mujer y del varón para posponer, digamos, ese embarazo practicando la abstinencia en los periodos fecundos. Pero por otra parte, pues es también esa apertura a la vida en el sentido de, bueno, pues si Dios lo quiere, vamos a tener una familia numerosa. Y también lo que decíamos hace un momento, no todos los esposos son igualmente fecundos o fértiles, Ujú. sino de cada acto conyugal se sigue un embarazo. Luego, esa apertura a la vida no significa siempre una familia de 10, 12 hijos, no. Lo digo porque a veces es eso, como mucho Así miedo. es. Entonces, justamente lo que dice acá el magisterio de la iglesia es la paternidad responsable, es como esos esposos que están viviendo plenamente el amor, la sexualidad dentro de ese plan de Dios, están siempre abiertos a la vida y que no tienen como ese miedo de decir, bueno, pues ahora qué va a pasar, pero sí son conscientes de que de ellos deben informarse, formarse para conocer tanto el organismo de la mujer como del varón para poder realmente en esos momentos difíciles también acudir a ese plan de Dios. Muy bien, pues vamos terminando este programa y, hermana Natalia, un consejo breve a los esposos, jóvenes, novios que nos estén siguiendo en este programa. Bueno, pues siempre que hablamos de este tema, que es un tema muy bonito, mi invitación es a que se abran a la vida, que se abran al amor auténtico, al amor verdadero, que no tengan miedo, que sí se informen, se formen, que lean la Humanae Vitae, pero que estén siempre como en esa disposición de amar verdaderamente, amar dándolo todo y dándose por entero. Los esposos se van a dar cuenta que es un buen negocio darse totalmente en el matrimonio, abrirse a la vida y que Dios bendice con abundancia esos matrimonios que sin miedo están dispuestos a nadar contracorriente en una cultura que es supremamente antivida. Bueno, muchas gracias, hermana Natalia, por acompañarnos en este programa y a todos aquellos que nos han seguido a través de los distintos medios por los que se transmite en NSE. Eh, Aunque a veces surja el miedo, tengamos en cuenta que Dios está por encima de todas las dificultades y que con su ayuda y con su gracia los esposos podrán salir adelante con los hijos que Dios les envíe si realmente hay un amor verdadero de por medio. Eh, Nos vemos en el próximo programa en defensa de la vida y la familia.